Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida. Cerca de 5 entidades o 5 principados filisteos. Recuerde que en cada oportunidad cuando usted observe la palabra filisteo, hermano, los filisteos son de alguna manera, no son entidades físicas que vamos a enfrentar, sino que son entidades espirituales. Y vamos a ir rápidamente al libro de Josué capítulo 13 versículo 1. Cuando lo encuentre, denos un fuerte gloria a Dios. Libro de Josué capítulo 13 versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 1: Era Josué ya viejo y entrado en años cuando el Señor le dijo: tú eres viejo y entrado en años, y todavía queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda. Todos los distritos de los filisteos y todos los de los gesureos, desde el Sior que está al oriente de Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos. Ahora mire aquí, esta es la base para lo que vamos a estudiar en esta noche. Los 5 príncipes de los filisteos. Número 1, el gaseo, el asdodeo, el escaloneo, el geteo, el ecroneo y todo lo feo, ¿verdad? Miren. Y yo podría agregar que se mueran toditos. Mire, vamos a observar en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Ahorita se los vamos a poner en grande y lo vamos a ir acercándole la lupa, hermano. Recuerde que Josué venció a 31 reyes, hermano. 31 entidades espirituales le tocó enfrentar a el caudillo, al libertador. Moisés derrotó solamente a 2 reyes al otro lado del Jordán. Y esto nos habla, hermano, que la ley, Moisés como representante de la ley, hasta cierto grado tiene cierto grado de efectividad, pero Josué es figura, es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos habla de que la gracia, hermano, es aquella que nos va a ayudar a derrotar. Mire, ¿cuántos reyes derrotó Josué? 31 reyes. ¿Cuántos días tiene el mes? 31. Esto quiere decir entonces que el Señor dijo: bástele a cada día. Cada día tiene su propio afán. Esto quiere decir que cada día, hermano, usted y yo tenemos que enfrentar una lucha. Cada que usted y yo nos levantamos, hermano, entramos en guerra espiritual. Hay un sinfín de entidades espirituales que tratarán de frenar nuestro avance, tratarán de frenar que usted y yo sigamos conquistando nuestra Canaán. Recuerde que la Canaán primera que tenemos que conquistar es la que está en nuestro interior, es nuestra alma, para después conquistar la Canaán exterior. Así que mire, ya le voy a ir poniendo uno por uno, no se preocupe, solo permítame leerle este comentario bíblico. Y dice que no habría ahora otro rey que no fuese Jehová. Mire, cuando iban a entrar a Canaán, el Señor le ordenó a Josué que erradicara de la tierra de Canaán todos los reyes, porque no podía haber otro rey. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que para poder realmente conquistar nuestro Canaán no puede haber otros dioses. Por eso, mire, ¿cuál es el primer mandamiento de la Biblia? Ya ve que no nos lo sabemos, hermano. Otro día lo vamos a estudiar, pero el primer mandamiento es: no tendrás otros dioses. Otro día lo vamos a estudiar, porque sabe que eso nos lo enseñaron en el catecismo, hermano, y a veces nosotros lo repetimos porque tal vez nos tocó hacer la primera comunión, pero vamos a ir estudiando solo para ver si estaba despierto, hermano. Mire,
Alguien dirá, por eso no le contesto al hermano cuando pregunta. De nuevo pacto, sí. Mire, si hubo luego conflictos bélicos, dice este comentarista bíblico, fue en la medida en que la presencia de otros reyes amenazaban la vida del pueblo y la fidelidad a Jehová. No solo porque les interesaba apoderarse de más territorio. Este no era un pueblo expansionista al estilo de las grandes conquistas de la época contemporánea, sino un pueblo que quería garantizar que su fidelidad, su culto y prácticas religiosas dirigidas a Jehová no fuesen tentadas por la presencia de otras divinidades que acompañaban a los reyes que estaban cerca de ellos. Mire, cuando el Señor le mandó a Josué a conquistar Canaán, a echar fuera a todos los reyes, hermano, no era en el sentido de ir ganando territorio como lo hemos visto tal vez en la cultura romana, los griegos, los medos, los persas, sino que era con el propósito de garantizar que el pueblo de Israel, hermano, no fuese contaminado a través de la influencia de otras entidades espirituales. Entonces, miren, el Señor le dijo a Josué, aquí hay 5 entidades que te va a tocar enfrentar. Si no los anotó, no se preocupe. Ahorita vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 17. Cuando alguien lo encuentre, nos ayuda a leerlo, por favor. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 17. Yo aquí tengo la versión Kadosh, si alguien puede leer, no sé si tiene ahí la Reina Valera o la Biblia de las Américas, si me ayuda a leerlo, por favor. Y después les voy a enseñar esta versión que tiene unas cosas muy interesantes. Primera de Samuel, capítulo 6, 17. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gat y 1 por Ecrón. Gloria a Dios, mire qué lindo. Ahora sí, mire, vamos a, si me pone su atención aquí en la pantalla, porque le voy a enseñar esta versión, que es la versión Kadosh, y dice de la siguiente manera: las hemorroides de oro que los filistín mandaron de regreso como ofrenda de culpa para Yahvé, eran 1 por cada uno de Asdod. Asdod significa, mire, si quiere ir tomando nota, hermano, Asdod significa poderosa. Número 2, Asa o Giza, como se le conoce, hermano, más comúnmente, quiere decir la fuerte. Askelón quiere decir fuego de infamia. Gat quiere decir prensa de uvas. Y Ecrón quiere decir emigración quebrantada desde las raíces. ¿Ya lo terminó de anotar? No se preocupe, ahorita vamos a ir viendo una por una, hermano. No se preocupe. Mire, vamos a ir viendo primeramente Asdod, que es la primera de las entidades o el primero de estos principados filisteos que Josué también iba a tener que erradicar de la tierra de Canaán. Y Asdod significa fortaleza, significa hurto, significa devastador. Mire qué firma de contrincante le iba a tocar enfrentar a Josué. Asdod significa fortaleza, hurto o devastador. Y esta entidad, hermano, observamos que el lugar donde radica o la zona donde realmente él puede tomar el control, esta entidad radica en la mente. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y poderosas para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Entonces, cuando usted observe, hermano, la palabra fortaleza, esto nos está hablando, hermano, que hay una fortaleza en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y entonces, hermano, como este también significa, mire, hurto significa devastador. Todo comienza en nuestra mente. Todo, mire, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado que usted está contento, feliz, y de repente el enemigo ¡pah!, le pone un dardo ahí en la mente y le siembra un pensamiento, y de repente el gozo se le va.
De repente la paz se le va, de repente, hermano, algo comienza a inquietarlo. Y esto es, hermano, porque este principado o esta entidad llamada Asdod opera en nuestra mente. Y el propósito del ladrón, hermano, el Señor lo dijo en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, a matar y a destruir. Entonces, mire, hermano, este principado filisteo o esta entidad espiritual, hermano, vendrá como un devastador, vendrá a robar, a matar y a destruir. Y el campo donde él opera será en nuestras mentes. Mire, hermano, ¿sabe que hoy le decía a mi amada esposa que toda esta semana, hermano, vamos a estar viendo, si usted se ha dado cuenta, todos los días miércoles, hermano, hemos estado hablando acerca de los enemigos de la conquista. Y mire, para aquello que le gusta el área de la liberación, hermano, cada una de las entidades que estamos observando son entidades espirituales que usted y yo tenemos que aprender a identificar con la ayuda de la palabra y a través de la revelación del Espíritu Santo, para que el Señor vaya iluminándonos. Mire, el Señor a cada uno va a ir hablándonos, hermano, conforme a la necesidad. Y cuando el Señor nos revele, nos va a decir: mira, ahí tienes una situación, o por este lado tal vez su problema no es en la mente, vamos a ir viendo, pero tal vez el problema que lo está atacando pueda ser en los pensamientos. Tal vez de repente usted quiere orar y se postra y de repente ¡pum!, le aparece un pensamiento que no tiene nada que ver con Dios. Entonces tenemos que aprender a identificar, hermano, que esto no es algo natural, sino que la Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, hermano. Cuando usted y yo queremos acercarnos a Dios, tenemos que entender que vamos a enfrentar una lucha. Tenemos que entender que el reino de las tinieblas, hermano, tratará de oponerse para que usted y yo nos detengamos en nuestro avance hacia la conquista de nuestra Canaán. Entonces, hermano, este principado o esta entidad espiritual, hermano, va a operar en la mente. Y mire, dijimos que este es el que se conoce como el ladrón. Ahora vamos a ir viendo cómo es que comienza a operar esta entidad. Vamos al libro de Oseas, capítulo 7, versículo 1. Cuando alguien lo encuentre, si nos puede ayudar a leerlo, por favor. Libro de Oseas, capítulo 7, versículo 1. Cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque practican el engaño, el ladrón entra, los bandidos despojan por fuera. Detengámonos un momentito ahí. Ahorita vamos a ir viendo cómo es que esta entidad espiritual, hermano, mire, el mundo espiritual opera en base de un régimen de derechos legales. Miren, los demonios, hermano, entienden de principios, de leyes, hermano. Los demonios entienden que no pueden transgredir. ¿Por qué cree usted que cuando Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, aún, mire, el brujo mayor de su época, hermano, uno de los hombres más connotados, hermano, en el ámbito espiritual, cuando quiso proferir palabras de maldición, el Señor lo detiene y él dice a aquel que lo había contratado: es que yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. No importa cuánto me pague, no importa cuántos, había hecho 7 altares y ninguno le funcionó, hermano. Entonces, mire qué interesante lo que leía nuestra hermana. Cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque practican, ¿qué cosa dice ahí? El engaño. ¿Qué sucedió cuando practicaron el engaño? Entonces, mire, cuando una persona practica el engaño, hermano, esto abre la puerta a esta entidad espiritual. Entra el ladrón, entran los bandidos y despojan por fuera. Mire, el ladrón despoja por dentro y los bandidos por fuera. Primero, hermano, el enemigo comenzará a despojarnos internamente y después, hermano,
comenzaremos a notar externamente los efectos de lo que ha hecho el ladrón. Porque mire, el ladrón, esta entidad espiritual, hermano, va en una escala ascendente. Primero viene a robar, pero después a matar y por último a destruir. Ese es el objetivo final de esta entidad espiritual. Mire, el versículo 2 dice: y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora les rodea. Estas tribus, hermano, que están representando tal vez una figura o un tipo de creyente, hermano. Dice: cuando yo quería curar a Israel. Recuerde que usted y yo somos el Israel espiritual de Dios. Se descubrió la iniquidad de Efraín. Mire, el día domingo, hermano, vamos a estar tocando un tema. Por eso le decía yo que hoy le compartí a mi esposa que toda esta semana, hermano, vamos a estar tal vez hablando acerca de temas, hermano, que tienen que ver con la confrontación espiritual. Y el día domingo, hermano, vamos a estar hablando un tema que se llama, o le hemos titulado, la evolución del pecado. Y vamos a ir viendo cómo, así como usted y yo, hermano, la Biblia dice que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. También el pecado, hermano, va en una escala descendente. Comienza en pecado, rebelión y se convierte en iniquidad. Entonces vamos a ir viendo, hermano, mire, sigamos adelante. Ellos no consideran en su corazón, dice, porque practicaban el engaño. Entonces cuando usted y yo practicamos el engaño, hermano, esto abre la puerta al ladrón. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de revestirnos con toda la armadura del Espíritu. Y una parte muy importante de la armadura del Espíritu dice que nos ciñamos los lomos ¿con qué? ¿Con qué? Con el cinto de la verdad. Mira, hermano, porque si vamos a entrar en el mundo espiritual, hermano, y estamos practicando el engaño, lo que va a suceder es que uno peleando por acá y el ladrón despojándolo por el otro lado. Mire, vamos a seguir avanzando porque otra de las formas, hermano, que nosotros permitimos o el ladrón comienza a operar. Vamos al libro de Mateo capítulo 21 versículo 13. Cuando alguien lo encuentre nos ayuda a leer. Mateo 21, 13. Escrito está, les digo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Gloria a Dios. Mire qué interesante esto, hermano. Escrito está: mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración. Casa de oración, pero vosotros le estáis haciendo cueva de ladrones. Entonces, otra de las formas, hermano, en las que nosotros permitimos o le abrimos acceso a esta entidad llamada Asdod, que representa a el ladrón, hermano, es cuando nuestra casa deja de haber ¿qué cosa? Oración. Mire qué interesante, hermano. Cuando primeramente, la primer casa donde debe de haber oración es en esta casa. Pero también cuando en una casa espiritual, hermano, mire, hay cualquier cosa menos oración, entonces, hermano, esto es un terreno fértil para que esta entidad comience a operar. Y el ladrón comienza a robar la paz, comienza a robar el gozo, comienza a robar la presencia, comienza a robar los dones. Y cuando uno viene a ver, hermano, tal vez uno verá lleno, pero espiritualmente hemos sido despojados. Por eso, hermano, el Señor dijo: mi casa será llamada casa de oración. Por eso, hermano, es que usted y yo tenemos imperativamente que hacer un esfuerzo, hermano, por buscar constantemente al Señor a través de la oración. Amén. Mire, es que esto no va a venir como un deseo, así como viene el deseo de comer, de descansar, de ver fútbol, hermano, porque eso son cosas que a nuestra carne le agradan. Pero estas prácticas
prácticas que le agradan a nuestro espíritu, hermano, tenemos que llevarla cautiva a la obediencia. Miren, si dijimos que esta entidad opera en nuestra mente, la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, pero también de dominio propio. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir que las prácticas espirituales, hermano, no pueden depender de un sentimiento. No podemos depender. A veces decimos, ay, sí voy a orar cuando sienta del Señor. Perdóneme, hermano, ¿sabe cuándo va a sentir nuestra carne buscar de Dios? Mire, el Señor le dijo a los discípulos, a la verdad, el espíritu está, lo veo que está dispuesto, pero la carne está contendiendo. Mire, y la carne tiene una aliada que se llama Doña Alma, y entre las dos combaten al pobre espíritu. Y si nosotros, hermano, no lo llevamos cautivo a la obediencia, hermano, y le decimos a nuestra carne, mire, hermano, aunque usted diga, pero hermano, yo intento orar y cuando empiezo a orar me quedo dormido, aviéntese de la cama, hermano. Mire, yo le aseguro que aunque sea una cucaracha le mande el Señor a que lo pique, hermano, pero algo hace el Señor cuando mira un corazón dispuesto. Si usted dice, Señor, voy a buscarte y bótese de la cama, hermano, y tal vez del golpe que se dé ahí en el esquinero va a despertar. Y ya cuando se dé el golpe ahí va a despertar. Pero mire, hermano, si usted y yo dejamos de convertir nuestra casa primeramente, que es nuestra casa, que es el lugar donde usted vive, y la casa donde nos reunimos para buscar a Dios, si deja de haber oración, hermano, esta entidad que se llama el ladrón, gracias, hermana, comienza a operar libremente. Pero ¿qué pasa cuando hay oración, hermano? Aunque esta entidad quiera levantarse, cuando hay un pueblo que está orando, hermano, el Señor les dijo, por lo tanto, velad y orad para que no caigáis en tentación. Velad y orad para que sepáis a la hora que el ladrón ha de venir. El Señor dijo, si supieran a qué hora vendría el ladrón. Mire, hermano, si usted sabe que va a llegar un ladrón a su casa, ¿qué hace? Se pone su mameluco, se toma su naipo y sus gafas de noche y se duerme. ¿Qué hace? Y aunque sea el tacón más puntudo de la señora, agarra a uno, hermano. ¿Sí o no? Alguien, por lo menos, de repente haría como aquella pareja que estaban oyendo ruidos en la noche y de repente le dijo a su esposa, mi amor, dice, levántate y asómate por la ventana. ¿Por qué creo que hay ladrones? ¿Y para qué me asomo? Para que digan que tenemos un chucho. Y él salió más listo y le dijo, no, mi amor, mejor asómese usted. ¿Y para qué? Para que digan que aquí espantan. Mire, es para que no se duerma, hermano. Sigamos adelante. Mi casa será llamada casa de qué. Entonces, hermano, mire, usted y yo constantemente necesitamos estar doblando nuestras rodillas, hermano. Constantemente necesitamos estar cubriendo nuestra casa, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra iglesia a través del poder de la oración, hermano. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Mire, hermano, si Jehová no cuida la casa, en vano vela la guardia. Pero cuando hay un pueblo que ora, hermano, y tal vez de repente en el cansancio usted se quedó vencido y cuando viene el ladrón, ahí le aparece la policía espiritual, le aparece el ángel del Señor, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero, hermano, la casa del Señor tiene que ser una casa de oración. Mira, ¿cuánto nos gusta orar, hermanos? De verdad, de verdad. Mira, es importante, hermano, que usted y yo comencemos a ejercitarnos
en la piedad, que comencemos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, andas ahí en el 24 hour todos los días, pero el ejercicio corporal es bueno, pero en el mundo espiritual para poco es provechoso. Mejor ejercítate en la piedad. ¿Y qué es la piedad, hermano? La piedad es la devoción, la piedad es la religiosidad, pero mire, en un sentido positivo. Es tener una vida que se vuelve un hábito, hermano. Entonces necesitamos ejercitarnos en la piedad. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos una lucha contra entidades que vienen a robar, a matar y a destruir. Mire, esa entidad no te va a tirar a ver si te dan una uña. No va a ver si medio descompone tu matrimonio, no va a ver si medio sonsaca a tus hijos, sino que viene a robar, a matar y a destruir. Entonces usted y yo, hermano, tenemos que airarnos espiritualmente, hermano, y pelear espiritualmente para que el Señor mantenga a raya estas entidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, vamos a ir viendo ahora la siguiente de estas 5 entidades, que es la entidad que se llama gasa. Y no es una gasa esa que se pone cuando se corta. Esta entidad llamada gasa, mire ahí, ojalá que no sea gasa, ¿verdad? Mire, esta entidad llamada gasa, le están llamando de la casa. Mire, es una entidad que se conoce como, mire, en el diccionario, en el Strong, aparece como un stronghold. Como un stronghold es una atadura, es un poder, y esta entidad, hermano, radica en el alma, o el terreno donde opera es en el alma. Mire, vamos al libro de Marcos, capítulo 3, 27 y 28. Cuando alguien lo encuentre, si nos ayuda a leerlo, si quiere, hermana Anguita, ahí en la pantalla para ir avanzando. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo hagas. Entonces podrá saquear su casa. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemian. No logro ahí, pastor. Ay, perdón. Aunque blasfemia. Gloria a Dios. Gracias. Mire qué interesante. Entonces, casa significa poder, significa fuerza, significa una atadura. Y el Señor comienza a explicarnos cómo opera esta entidad. Y el libro de Marcos, capítulo 3, 27, dice que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte. No podemos combatir con esta entidad, hermano, solamente ahí levantando las mancuernillas y haciendo lagartijas, sino que el Señor nos dice: nadie puede entrar y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces, hermano, para poder combatir con esta entidad espiritual, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Atarlo. Tenemos que atarlo. Y mire, el versículo 28, hermano, nos da detalles de cómo, porque no solamente queremos saber qué hay que hacer, sino cómo se ata. Y el Señor dice en el versículo 28, aquí nos da una clave muy interesante. Por eso le digo que, mire, vamos a estar tocando cosas muy interesantes en el ámbito de la liberación, hermano. Mire, Dios nos ha llamado para hacer una iglesia de guerra espiritual. Mire, porque si no combatimos, de todos modos el enemigo se va a levantar contra nosotros. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen. Entonces, mire, aquí nos da un detalle muy interesante. Para poder atar, hermano, a este hombre fuerte, el Señor nos dice en el versículo 28, en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados. Entonces, para poder atar al hombre fuerte, hermano, una de las herramientas más poderosas que usted y yo tenemos se llama administración. Se llama
llama administración, hermano, porque cuando usted y yo, hermano, entendemos que estamos contendiendo contra un hombre fuerte, el rey David dice en el Salmo capítulo 32, bienaventurado es aquel varón a quien Jehová no culpa de iniquidades, bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada, porque mientras callé, mis huesos se envejecieron y mi verdor se convirtió en sequedades. Entonces, hermano, cuando usted y yo estamos callando o mantenemos cosas en lo oculto, hermano, hay una entidad que se llama el hombre fuerte, que no la podemos solamente expulsar, sino que primero tenemos que atarla. Y esto nos habla, hermano, que cuando usted y yo tenemos pecado, que no es que no hayan sido perdonados, sino que no hemos confesado. Porque la Biblia dice, hermano, que el que confiesa su pecado y se aparta, entonces viene la administración de la misericordia. Alguien dirá, hermano, pero yo y Dios, hermano, perdóneme, pero por algo el Señor dejó establecido que debe de haber una confesión. Es por eso, mire, la confesión conlleva un poder tan impresionante en el mundo espiritual. La Biblia dice que si crees en tu corazón, pero también tienes que confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor y que resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Hay un poder impresionante a través del poder de la confesión, a través de la administración, hermano. Nuestra alma comienza a desatarse. Mire, hay una simbiosis impresionante, que nuestra alma se desata y el hombre fuerte comienza a ser atado. Con las mismas vendas que te van quitando, ahí estás atando al hombre fuerte. Por eso el rey David dijo, mientras callé, mis huesos se envejecieron y mi verdor se convirtió en sequedad. Pero en el momento que él abre su boca, en el momento que él está dispuesto a confrontarse con esas situaciones, no que Dios no las conocía, sino que era necesario que hubiese un proceso para poder recibir la administración de la misericordia. Hay gente que ya se han apartado de su pecado, pero aún no lo han confesado. Y por lo tanto no pueden pasar a la faceta de la misericordia. O hay quienes lo confiesan pero siguen practicándolo y tampoco pueden acceder a la misericordia. Hay que seguir los pasos. El que confiesa y se aparta, entonces tenemos un Dios que cada mañana son nuevas sus misericordias. Pero no podemos entrar en el mundo espiritual, hermano, cuando sabemos que el hombre fuerte tiene derechos legales sobre nuestra alma. Mire, y ahí el versículo 28 dice, en verdad os digo que algunos pecados serán perdonados. No, todos. Todos, hermanos. Mire, Marcos 5:4, vamos a seguir viendo cómo opera esta entidad llamada Gaza, que es el hombre fuerte, hermano. Marcos capítulo 5:4, alguien que nos ayude a leer, por favor. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Mire, si esta entidad es una entidad que nos supera en potencia, hermano. Por eso le decía que no podemos entrar simplemente, y mire, perdóneme, pero hoy no vamos a ministrar, pero esto está preparando el terreno, porque el día domingo, hermano, vamos a estarle pidiendo al Señor que a través de su infinita misericordia se rompan. Por eso el Espíritu Santo comenzará a alumbrar a través de la revelación de su palabra cuáles son aquellas áreas en las que necesitamos ser desatados. Marcos 5:4, aquí está hablando del endemoniado gadareno, y lo que este hombre cargaba, hermano, era una entidad de un hombre fuerte. Mire, porque muchas veces había sido atado, quisieron atarlo con métodos humanos, cadenas y grillos, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan, ¿qué dice ahí? Tan fuerte. Nadie era tan fuerte como para dominarlo. Pero, ¿cómo le dije yo que una de las herramientas que Dios nos ha dado para derrotar esta entidad? La oración. No, la oración es para combatir al ladrón.
para combatir a la entidad que se llama el hombre fuerte. Apunte por favor, la herramienta o el arma que Dios nos ha dado se llama administración. Ahora sí le voy a preguntar otra vez, ¿cómo combatimos al ladrón? Al ladrón con oración. Y al hombre fuerte, mire, ya vamos. Al ladrón Con oración. al ladrón, Oración. al ladrón. Oración. Mire, el apóstol Pablo dijo, no me es gravoso volver a repetir la misma cosa, porque necesitamos, hermano, que usted y yo nos convirtamos en especialistas del alma. Así es. Porque todos los problemas que el ser humano enfrenta, hermano, radican en el alma. Usted y yo necesitamos convertirnos en especialistas. Cuando alguien le diga, ay hermano, que viera que tengo unos pensamientos tan chucos que hasta, hermano, entonces tal vez lo que habría que, a veces ni cuando como, entonces ya podemos, así como el doctor, hermano, podemos hacer un diagnóstico y dar una receta. Entonces mire, ¿cómo combatimos al hombre fuerte? Administración. Muy bien. Versículo 9 del capítulo 5. Alguien que lo lea hasta el versículo 10, por favor. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. ¿Qué hizo Jesús con este hombre? Lo liberó. Pero antes de liberarlo, Primero le preguntó cómo se llamaba. y sabe que esto es la administración. Lo ministró. Antes de caerle con todo, hermano, porque mire, usted y yo tenemos que aprender a identificar contra qué entidad nos estamos enfrentando. Y cuando nos enfrentamos contra entidades, hermano, como Gaza, que son hombres fuertes, que tienen ataduras en el alma, hermano, antes, mire, podemos tal vez desgastarnos, hermano, y le gritamos, lo chofareamos, hacemos de todo y tal vez no hay ningún efecto, porque para poder llegar, hermano, y atar y quitarle al hombre fuerte, para poder atar primero tenemos que identificarlo. No podemos, temor, miedo, como metralleta, hermano, a ver a cuál le atinamos. Entonces lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, que lo ministró. ¿Qué es la administración, hermano? Ayúdeme a predicar. Confesión. Mire, ¿sabe que la administración es estar conversando, hermano? Una administración no es como cuando hay una liberación, que ahí le cae uno encima y comienza a expulsar los demonios, sino que una administración, hermano, es algo que ya se hace con una cita previa, donde vamos a tener un tiempo entre el ministrante y el que va a ser ministrado de búsqueda espiritual, hermano. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo comience a traer a memoria detalles que son específicos para poder desatar el alma del que va a ser ministrado. Y el administrador tiene que entrar en un tiempo de búsqueda para que aquellos detalles que en lo natural aquel que va a recibir ministración no tiene manera de poder recibirlo, pero el Espíritu Santo, que todo lo sabe y que todo lo conoce, dice su palabra, que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Para qué? Para no andarle tirando de Tim Marín, de dos pingües, cúcara, no, hermano, sino que específicamente el Señor le dijo, ¿y cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces, aquí, hermano, el Señor ya pudo identificar, mire, o el ministrante ya puede identificar cuáles son las áreas que se tienen que estar ministrando en el alma de aquel creyente. Entonces, mire, después de que fue ministrada su alma, mire el versículo 10, él entendió que el hombre fuerte ya había sido atado. Y entonces ya le rogaba con insistencia que no los enviaran Fuera de la Primero le rogó que los enviara a una piara de cerdo, pero después de la administración ellos entendieron que habían perdido todo derecho legal
Y dijeron, Señor, no nos envíe fuera de la tierra. Mire qué interesante, hermano. Vamos a ver el número 3, que se llama Askelón. ¿Cómo vamos de tiempo? Ayúdanos, Señor, alguien que voltee el reloj para que no lo vea. 50. El número 3, hermano, se llama Askelón, que significa fuego de infamia. Y mire, y esta entidad opera, o el campo donde él radica es en la lengua. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, y yo se lo voy a leer, si quiere anótenlo y lo vemos aquí en la pantalla por cuestión del tiempo. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe de hacer? Refrenar su lengua. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces esta entidad o este principado filisteo, hermano, que se llama Askelón, que significa fuego de infamia, radica en la lengua. Mire lo que dice Santiago capítulo 3:5, anótelo y lo leemos aquí en la pantalla. Así también dice la lengua, que, mire, ¿qué significa Askelón? Fuego de infamia. Fuego de infamia. Y mire lo que dice Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Mira, hermano, por eso esta entidad que se llama Askelón radica en la lengua, y para poder, hermano, erradicarla, usted y yo, hermano, tenemos que aprender cómo podemos sujetar y cómo podemos tomar el control. Mire, el versículo 8 nos da una clave muy interesante, hermano. ¿Qué es lo que dice el versículo 8? Si alguien lo puede leer, por favor. Un hombre puede tomar la lengua, tomar su lengua es un Mire, masturbante lleno de veneno mortal. ¿quién la puede tomar? ¿Quién? Entonces, hermano, esto que, ay, hermano, entonces ya nos damos por vencidos, porque la Biblia dice que ningún hombre puede domar la lengua. Y efectivamente, hermano, la palabra de Dios nunca tendrá contradicciones. Pero entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos dominar o tomar el control de esta entidad que radica en la lengua, si la palabra misma nos dice que ningún hombre puede domar la lengua y es un mar turbulento y lleno de veneno mortal? Entonces, ayúdeme a predicar usted. ¿Y cómo se puede dominar? Se vale pensar, ¿verdad? Pero si ahí dice la Biblia que nadie puede dominarla. Pero mire, la clave está aquí. ¿Ningún qué? Hombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mire, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, ¿cuál es la primera manifestación que evidencia que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? Entonces, ¿y qué es lo que comienza a dominar su lengua cuando comenzamos a ser llenados del Espíritu? Entonces, mire, para poder erradicar esta entidad, hermano, usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermano, para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra lengua, porque la Biblia dice que una fuente no puede dar agua dulce y aguas amargas.
Mire, esto no quiere decir, hermano, que usted se da un martillazo y aleluya, no, hermano, tal vez vamos en un proceso, pero de repente usted, hermano, va manejando y se le atraviesa un automóvil y tal vez lo maltrata, pero inmediatamente, como ya hay alguien que tiene el control de su lengua, inmediatamente uno se siente contristado y dice: Señor, perdóname, Padre, lo bendigo a ese hijo del diablo, o no sé cómo diga, pero entonces esto quiere decir que si ningún hombre puede dominarla, el único que puede se llama Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dijo: yo voy al Padre, pero no lo voy a dejar huérfano, porque el Padre enviará al Consolador. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, sigamos avanzando. Número 4. Gat. Esta entidad se llama Gat y significa la prensa de la uva. Y esta entidad, hermano, radica en el espíritu. Y mire, solamente así a grandes rasgos les voy a hablar que esta entidad, hermano, viene producto de las contaminaciones. Y las contaminaciones, hermano, vienen a nuestro espíritu a través de varias situaciones, como por ejemplo haber practicado el ocultismo. Aquellos que practicaron la hechicería, aquellos que practicaron, hermano, la magia negra, blanca, verde, del color que sea, hermano, o aquellos que tal vez estuvieron teniendo relaciones fuera del matrimonio, hermano. Esto produce contaminaciones, no solo en nuestro cuerpo, en nuestra alma, sino que llegan aún a nuestro espíritu. Por eso el rey David en el Salmo 51, cuando está teniendo un encuentro nuevamente con el Señor, le dice: Señor, coloca un espíritu recto dentro de mí. Esto quiere decir que el pecado, hermano, afecta las 3 esferas del ser humano: cuerpo, alma, y llega a ser tan grande el efecto que impacta aún a nuestro espíritu. Entonces, mire, Gat, que significa la prensa de la uva. Y mire, ¿qué es lo que sucede cuando la uva es prensada? Sale el vino. Y el vino, hermano, es una representación del Espíritu Santo. Entonces, por eso esta entidad, hermano, que combate contra nosotros, combate en un nivel espiritual. Y mire lo que dice 1 de Samuel capítulo 5:8. Si alguien nos ayuda a leerlo aquí en la pantalla solamente. 1 de Samuel capítulo 5:8. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y le preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasladada a la ciudad de Gat, respondieron los jefes, y así lo hicieron. Mire qué interesante, hermano. Cuando el arca de Dios, que figura de la presencia de Dios, fue robada del pueblo de Israel, hermano, dice la Biblia que los filisteos dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios, del Dios de Israel? Y ellos respondieron que se traslade el arca de Dios de Israel. ¿A dónde? A Gat. Por eso le decía que esta entidad opera en el espíritu, hermano. Y como esta entidad significa la prensa de la uva, lo que quiere provocar esta entidad, hermano, es que tú y yo seamos despojados del arca de la presencia de Dios. Lo que quiere provocar, hermano, es que seamos despojados de aquello que nos vuelve poderosos en el mundo espiritual, hermano. Mire, si había algo que hacía la diferencia en el pueblo de Israel, hermano, no era la capacidad que ellos tenían para poder ir a la guerra, no era, hermano, tal vez sus fuerzas humanas, sino que el poder de ellos radicaba en el arca de la presencia. Pero mire, cuando el pueblo de Israel era despojado del arca de la presencia, hermano, ellos quedaban vulnerables, eran presa fácil de cualquier enemigo, fuese grande o fuese pequeño. Mire, déjeme ir avanzando, hermano, rápidamente, por cuestión del tiempo. Número 5, hermano. El número 5 de los principados filisteos se llama Ecrón. Y Ecrón significa aridez, significa, mire, bien enraizado.
Y esta entidad, hermano, radica en el corazón. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12 y versículo 15. Mirad bien, dice la Biblia, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces, hermano, esta entidad llamada Ecrón, que significa aridez, bien enraizado y que opera en el corazón, hermano. Por eso el Señor dijo, sobre toda cosa guardada, hay que guardar el corazón, porque de él mana la vida. Entonces, hermano, usted y yo tendríamos que analizar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele, hermano, si hay tal vez raíces de amargura en nuestro corazón, hermano. Si hay cosas que tal vez nos provocaron un daño tan severo, hermano, puede ser que usted fue abandonado a una edad muy corta. Puede ser que tal vez usted se enteró de que papá o mamá no lo querían cuando usted fue concebido. Tal vez usted se enteró que su papá lo negaba. Tal vez usted se enteró, hermana, que cuando su papá fue ahí al hospital y le dijeron, es niña, salió bien bravo el Señor y dijo, no la quiero ver. Y esto produce en el alma, produce en el creyente que comiencen a brotar raíces de amargura. Y cuando la amargura comienza a enraizarse, hermano, dice la Biblia que esto es tan peligroso porque puede provocar que usted y yo dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Por eso debemos de identificar y decirle, Señor, si hay alguna planta que el Padre no haya plantado, una semilla, una palabra que alguien haya soltado, tal vez tú cuando estabas pequeño, pequeña, tal vez tu papá en un momento de ira soltó una palabra que te ató, soltó una palabra que te marcó. Tal vez tu esposo soltó una palabra sobre ti, mujer, o tal vez tu mujer soltaste una palabra sobre tu esposo, y esto ha producido, mire, las raíces se ven cuando están creciendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? A menos que usted sea un hombre topo pero ¿verdad que? Entonces, mire, ¿sabe que los bambús, esos bambús que uno ve, hermano, que logran alcanzar una estatura impresionante, hasta 25 pies de altura en el 7º año, hermano? Pero ¿sabe que los primeros 6 años lo único que hacen es comenzar a crecer hacia abajo? Hacia abajo, y se van expandiendo en la tierra, hermano, y en el 7º año, ¡pum!, ese bambú comienza a alcanzar una estatura impresionante. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que hay situaciones que puedan estar sucediendo en nuestro corazón, hermano, y como aún no salen a la luz, no quiere decir que el daño no esté tomando efecto. Por eso la Biblia dice que el pecado, hermano, primeramente es concebido en el corazón y después sale a la luz. Mire, ya vamos a ir acabando, me queda 1 minuto, hermano. Mire lo que dice el versículo 16 ahí de Hebreos capítulo 12. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Aquí está hablando, es el contexto, hablando que no permitamos que broten raíces de amargura, porque mire, esas raíces que después se expanden, hermano, dan como fruto que proceda la inmoralidad. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Mire, ya con este me despido, hermano. Jeremías capítulo 1 verso 10. Aquí vamos a ver, hermano, cómo opera en lo que es el ministerio de la liberación, hermano. Cuando el Señor le dio una instrucción al profeta Jeremías, hay diferentes pasos para poder erradicar, hermano, a estas entidades espirituales. Y el Señor le dice a Jeremías, mira, hoy te he dado autoridad sobre naciones, pero también sobre ¿qué? Reino. ¿Y sobre cuál reino cree que nos da autoridad el Señor? Sobre el reino de las tinieblas. Para arrancar, mire, lo primero que hay que hacer
es arrancar. Para derribar. ¿Qué se derriba? ¿Qué derribó Gedeón? Ese fue Josué, no. Gedeón derribó los altares. Entonces, ¿qué vamos a arrancar? Raíces. ¿Qué vamos a derribar? Altares. Para destruir. Mire, otra versión quiere decir para destruir, quiere decir para podrir, hermano. ¿Qué dice Isaías 10:27? Y acontecerá en esos días que la carga de tu hombro será quitada y el yugo se pudrirá. ¿A causa de qué? De la unción. A causa de la unción. Y para derrocar o para destruir completamente. Entonces son 4 pasos, hermano. Hay que arrancar, hay que derribar, hay que destruir y hay que erradicar para después edificar y poder plantar, o podríamos decir plantar y entonces comenzar a edificar. Amén. Vamos a orar, denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Cierre sus ojitos. Buen Dios y Padre nuestro, bendito.